escuchado que en el mundo entero y por distintos motivos se habla de las fake news, es decir, de las noticias falsas? ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dicen los distintos medios de comunicación? ¿Qué dice tal o cual persona? Y acá en Argentina también se habla que tal diario miente, tal político que estuvo antes miente, tal político que está ahora miente. Las noticias falsas y las mentiras. Ahora vamos a lo nuestro. Cuando nos subimos a una balanza, ¿esa balanza nos está diciendo la verdad o la balanza también miente? Soy Jorge Di Benedetto, te estoy hablando desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, en el centro este de la República Argentina. Efectivamente, la balanza es una de las maneras en que nosotros tenemos, en cierta medida, de chequear cómo está nuestra salud, cómo está nuestro bienestar en algunos aspectos. Y la balanza, nos preguntamos hoy, ¿nos está diciendo todo lo que nosotros necesitamos saber? ¿O la balanza nos está también ocultando parte de la verdad? Vamos a analizar este tema. ¿Les habrá pasado a muchos de ustedes decir, yo quisiera estar en el peso que tenía antes de casarme, en el peso que tenía cuando éramos novios? Ahí sí que me sentía bien. Yo quisiera estar en el peso que tenía antes de haber quedado embarazada. Otros dicen, yo con 4 o 5 kilos de más me sentiría bárbaro porque yo con esos kilos ya estoy bien. Y después hay otras personas que ya tienen sobrepeso y dicen, y tengo que bajar unos 30 kilos porque empiezo a notar que me cuesta caminar, que me canso más de la cuenta, que me duelen las articulaciones. Y algunos que otros ya llegan y dice, tengo que bajar urgentemente porque el médico me conminó, me dijo, mira, no vengas más acá conmigo si no bajas de peso, así que ponete a dieta, cerrá la boca. A veces los médicos de esta manera les dicen a los pacientes, no vengas más porque si no bajas de peso yo no puedo hacer nada con vos. Ahora bien, la pregunta es, ¿existe un parámetro para saber cuál es mi peso justo, cuál es el peso exacto, la manera correcta de yo saber en qué peso tengo que estar? Porque si ustedes se ponen a pensar, todo lo que yo acabo de decir son situaciones un poco subjetivas y me gustaría estar como cuando estaba de novia o antes de estar embarazada o cuando me sentía bien, pero ¿cuál es el peso real que yo debo tener y que cada uno debe tener? Bien, hay un índice de medición que está aceptado por todo el mundo, desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pasando por todas las instituciones médicas, hasta el último médico rural perdido allá en el norte o sur o donde sea del país y del mundo, que usan esta medición para decirle a una persona, ¿estás en el peso adecuado o no lo estás? Es lo que se llama el índice de masa corporal. Habrán escuchado seguramente hablar de el índice de masa corporal. Miren, el índice de masa corporal es algo que por ahí la farmacia de tu barrio, si tiene una buena balanza, te lo da. A veces también alguna muy buena balanza que compres te da ese índice de masa corporal, pero también es algo que muy caseramente vos en tu casa, yo en la mía, podemos sacar con precisión para saber cuál es ese índice de masa corporal que nos va a decir con bastante precisión en qué situación estamos. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Ese IMC por sus siglas. Lo único que tenés que tener en tu casa es una balanza. Eso sí, sin una balanza no podemos sacar el índice de masa corporal. ¿Cómo se saca ese IMC, ese índice de masa corporal? Lo que tenés que hacer es dividir tu peso por tu altura al cuadrado. Es decir, primero de todo tenés que medirte. Ponete bien derechito, derechita, de espaldas ante una puerta o una pared sin desniveles, con los talones de los pies tocando la pared o la puerta, y que alguien marque sobre tu cabeza
con un lápiz, con un libro, con una regla, apretando bien tu cabellera, no es mi problema ese exactamente, y ahí primero de todo entonces anotás cuánto medís. Por ejemplo, podés medir 1,50, podés medir 1,80, 1,83, como es mi caso, y finalmente te pesás. También te pesás de manera derechita, preferiblemente no te peses a la mañana, es una medida engañosa de peso, pesate a mitad de mañana, a las 2 o 3 de la tarde, después de un tiempo prudencial de haber desayunado, de haber almorzado, y teniendo ya el dato de tu estatura y el dato de tu peso, vas a hacer ese cálculo que te va a dar el índice de masa corporal. El cálculo es dividir tu peso por tu altura. Por ejemplo, yo peso 78 kilos y lo divido en la calculadora por mi altura, que es 1,83. Y ahí mismo pongo de vuelta dividir por 1,83. Otra manera es lo que dice la fórmula. Primero, antes de hacer este cálculo, a mi altura, 1,83, lo multiplico por sí misma, 1,83, y lo que me va a dar, que en mi caso es 3,35, con ese numerito ahí sí, tomo mi peso, 78, dividido 3,35, que es lo mismo que les había dicho anteriormente, 78 dividido 1,83 y vuelta a dividir 1,83. Esa altura al cuadrado es multiplicar por sí misma la altura. ¿Está claro? Como dice ahí la pantalla, peso, altura al cuadrado, o lo que es igual, dividir tu peso entre lo que resulta de multiplicar tu altura por tu altura. ¿Estamos hasta ahí? Clarísimo. Peso dividido altura al cuadrado. Ese resultado te va a dar un número. En el caso mío, que les puse como ejemplo, 78 dividido 3,35, que es la altura multiplicada por sí misma, me da un número que es 23,28. Ese número final que te va a dar a vos también después de dividir tu peso por tu altura al cuadrado, ese número no es kilos, es un número que no tiene importancia a los efectos de saber qué quiere decir, porque es un número técnico, no indica peso, no implica kilos. Lo que sí te va a indicar si estás dentro de un rango adecuado en cuanto que estás en el peso que se llama el normopeso, el peso normal, o estás bajo de peso, que no es bueno estar bajo peso, o si estás en sobrepeso, que ya es tener unos kilos de más, o si estás con obesidad. Fíjate vos, si ese cálculo a vos te da entre 19 y 24,9, estás en el normopeso o peso saludable. Algunos dicen, bueno, lo ideal es estar dentro del normopeso, estar entre 21, 22, 23, porque si estás en 24,9 quiere decir que ya estás al borde del sobrepeso. Si estás sobre 19, ya estás al borde del bajo peso. Pero digamos, dentro de esa franja de entre 19 y 24,9, estás en el peso adecuado. Ahora, si ya estás con menos de 19, estás con bajo peso y eso no está bueno. Y a medida que vas bajando 17, 16, 15, esa gravedad del bajo peso es mayor. Lo mismo, a la inversa. Si ya superás los 24,9 y estás en 25 y estás entre 25 y 30, ya estás con sobrepeso. ¿Qué indica eso? Que estás con unos kilos de más, lo cual no es bueno. No te podés quedar tranquila o tranquilo porque decís, bueno, tengo unos kilitos de más. Unos kilitos de más son de más, están de más y es bueno que no lo estén. Obviamente no es tan grave como tener ya entre 30, 35, que ya estamos con obesidad, y acá faltan algunas cosas más, algunas, digamos, celdas más que podríamos decir. Una cosa es entre 30 y 35, entre 35 y 40, y a partir de 40 que ya se denomina obesidad mórbida, que es una obesidad de riesgo total. A medida que pasás los 25 y vas subiendo en la escala, los riesgos de salud, de hipertensión, ataque cerebrovascular, otros tipos de episodios cardíacos que hay, etcétera, hipertensión, se van agravando.
A medida que superas los 25 ya hay riesgos de salud, ¿eh? Obviamente son mayores cuando superamos los 35, 40, etc. Esto, vale aclarar, es importante tenerlo presente para los adultos mayores de 18 años. No sirve, no corresponde hacer la evaluación en casa nosotros con los chicos con estos parámetros. En el caso de los chicos es el médico el que debe hacer su evaluación porque ahí hay otros parámetros que debemos seguir y que solamente el médico está en condiciones de hacer una evaluación para cada caso de los chicos en particular. El tema da para mucho más. En algún momento vamos a llegar a decir que esta medición del índice de masa corporal que se usa, como dije al comienzo, en todo el mundo, no es lo mejor de lo mejor. Podemos decir que esto tiene sus falencias, esta manera de medir. Pero la colocamos porque es la que hacen todos los agentes de salud, es una medida indicativa. Vamos a seguir en los próximos videos profundizando el tema. Para empezar a llevar un control, está bueno que por lo menos tengas una referencia con este índice de masa corporal o IMC, que lo tengas presente, porque te está indicando un camino un poco amplio, un poco, digamos, no vamos a decir plenamente engañoso, pero a su manera es engañoso, por lo que vamos a decir más adelante, pero sirve para empezar. Obviamente, si vos ya estás con un índice de masa corporal que te da 30, 35, ahí no nos engañemos, ahí hay problemas. Evidentemente hay problemas. Entonces será bueno que lleguemos a un índice de masa corporal que esté entre 19 y 24,9. A partir de ahí vamos a ir afinando la puntería para buscar otros parámetros que nos van a dar mayor precisión. Por hoy vamos a dejar acá, como dije, vendrán videos posteriores donde iremos profundizando el tema. Quiero terminar con una frase que me pareció oportuna para el momento, que dice lo siguiente: si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vivirás? Cuida antes de tu cuerpo que de tu propia casa. Esto es todo por hoy. Te agradezco inmensamente por haber estado ahí. Si te gustó el video, compartilo con quien creas oportuno hacerlo. Suscríbete a mi canal para que el próximo video llegue enseguida a tu dispositivo. Y nos vemos pronto.